Hola chicos, ¿cómo va? Buen mediodía. Hola, ¿Cómo estás, Sergio? ¿todo bien? ¿Cómo andamos, Lele? Aquí andamos. Me han dicho No que estás sabes. medio complicado, así engripado, como la mitad más uno, más o menos. Todo el Sí, mundo está igual. exactamente. Y me tocó a mí. Pasa que vengo de un festejo de cumpleaños medio extenso y el fin de semana nos pasamos un poquito de rosca y agarramos frío y ya Ah, no. Ah, mira. bueno, entonces, ¿viste? ¿Cómo es eso? Mi mamá me diría otra expresión, pero al que le gusta el durazno que se banque la pelusa, un poco así. Tal cual, tal cual. Bueno, te dejo. Quique, te cuento que está haciendo su práctica. ¿Le contaste, Quique? Su práctica profesional, es estudiante de comunicación y bueno, se suma precisamente con estas notas y con este descubrirte un poco más, Sergio, a su práctica profesional y a este espacio. Así que lo vamos a dejar para que él te presente, que ya te ha presentado, pero también con todas las inquietudes que tiene para charlar con vos. Por favor, con mucho gusto, Quique, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, descubrirte también a ti como artista, digo, como cantautor, con un gran recorrido musical, que después descantó en lo que es la salud, justamente, bueno, consultarte, que nos cuentes a la audiencia, a nosotros, de qué consta la cantoterapia integradora, este proyecto que llevas a cabo. Cantoterapia Integradora nace ya hace varios años y más precisamente cantoterapia es una rama de lo que es musicoterapia y bueno, la encontré por esa sincronicidad del universo formándome en Rosario con musicoterapia. eh, Hallé esta rama dentro de la musicoterapia que es precisamente la cantoterapia y bueno, y por esas cosas de la vida surgió un proyecto maravilloso y comprometido que gracias al universo viene cambiando la vida de las personas de una manera notable y enriquecedora. Entonces es maravilloso todo lo que está sucediendo, ¿no? Escuchaba en algunas entrevistas que también, digo, se repite esa frase de no solo cantar por cantar, sino cantar por descubrirse, perdón, cantar para también liberarse. Digo, los que trabajamos con la voz, justamente, a veces no terminamos conociéndonos a nosotros mismos. ¿Qué te pasa cuando alguien llega por primera vez a los talleres que vos brindás? Que bueno, ya vamos a ir dilucidando bien cómo se da todo el proceso de la terapia del canto. ¿Qué te pasa con esas primeras personas que se acercan desconociendo y que por ahí no se creen que tengan la facultad o el poder para poder expresarse a través del canto? Y en realidad por ahí despierta curiosidad, pero en mi caso es como que estoy bastante acostumbrado y uno ya sabe. Primero porque por la sincronicidad, o sea, si todo en la teoría de Carl Gustav Jung, que es donde deposito todo lo que hago, cuando una persona llega, no llega por casualidad, llega por buscador o buscadora y el poco tiempo vos te das cuenta, si lo que quiere y necesita es transformar lo necesario sin perder la capacidad de disfrute, o si es alguien que sinceramente lo único que quiere es cantar, divertirse un rato y buscar un karaoke, no es el lugar. No es el lugar porque esto se trata de otra historia, se trata de divertirse mucho con estrategias lúdicas, pero por sobre todas las cosas de cantar canciones de lo que se le ocurre sin posibilidades de afinación, por ejemplo, y sin tener, digamos, un previo conocimiento, porque no es necesario, ya que lo puede practicar un profesional del canto, eh, porque tengo la suerte de trabajar con profesionales del canto también, como aquella persona que no cantó nunca. Pero todo depende también de la búsqueda de la persona. Lo que va a hallar en cantoterapia es descubrirse, ¿eh? Como mirarse frente al espejo utilizando su voz como herramienta, porque su voz también tiene su estado, tiene su silencio y su personalidad. Ujú. Entonces, parte por ahí la historia, ¿no? Entonces, la persona que entiende un poco eh, esta modalidad y lo incorpora, quédate tranquilo que modifica su vida y lo agradece por siempre y no lo suelta más, porque es un camino hacia un despertar que,
que es cuando uno lo incorpora ya no quiere volver a dormirse tan seguido, ¿no? Todos mis alumnos interpretan muy bien lo que es gestionar su autocuidado consciente, tomar bonitas decisiones, utilizando la voz como herramienta, y eso es maravilloso. Cuando vos ves que van transformando y que desde hace, no sé, 6, 7 años de tener 15, 20 alumnos a tener 120 hoy, y un montón de alumnos que por ahí trabajan de manera online, es maravilloso, y vos decís, bueno, algo estamos haciendo bien y la cosa funciona. Uh-huh. Te pregunto, Sergio, recién lo nombrabas a Carl Jung, que es, bueno, alguien para quienes fundamentalmente están en lo que tiene que ver con la psicología, o a quienes nos gusta mucho el tema de la psicología, del psicoanálisis y demás. Pareciera ser que fue tu gran inspirador, ¿no? ¿Por qué tomaste a él y por qué no a otro? O en todo caso me podrás decir, ¿y por qué no, Lele? Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poco esa historia. Carl Gustav Jung, porque llega en un momento de una búsqueda muy especial en lo personal, y por supuesto que primero transformó mi vida, ¿no? ¿Entendés? Entonces, a la hora de que yo pude visibilizar eso, yo digo, bueno, si me ocurrió a mí, ¿por qué no trasladar esto? Bueno, a través del canto, por supuesto, y en esta búsqueda, como, bueno, ustedes seguramente saben que soy cantor de toda la vida, y que siempre, paralelo a todo lo artístico que pude hacer o que puedo hacer, en lo personal siempre estuve ligado a un compromiso social que yo creo que es heredado, pero siempre tratando de dejar algo en este mundo maravilloso del cual vivimos, y eso me ocurrió con Carl Gustav Jung. Cambió mi vida desde su teoría, y cuando tuve la posibilidad de empezar a gestionar cosas, por ejemplo, cuando venía de Rosario, que me metía acá en esos tiempos camuflado, en el hospital o en alguna sala, en alguna clínica, porque todavía la ciencia como que no nos abría un poquito la puerta para esto alternativo, pero yo sabía que hacía bien. Yo digo, algo tiene que suceder. Y así fue como fui comprobando y volcando un poco su teoría, pasando por este filtro para después darle una forma o una modalidad que se convirtió en este proyecto maravilloso. Y de a poquito fui viendo cómo las personas empezaban a absorber esto, y capaz que de manera consciente las primeras veces, pero después ya no tanto, y con resultados magníficos. Entonces así fue, de una manera simple, como Carl Gustav Jung entra a mi vida, y una vez que entró, hasta el día de la fecha sigo formándome y escuchando cosas, haciendo cursos y tratando de mejorar todo lo que hago, porque es un compromiso donde hay que respetar muchas frases, como la de Carl Gustav Jung. Por ejemplo, una de las que más me gusta es que a la hora de tocar un alma humana, sépase apenas otra alma humana. Entonces, bueno, esas son las cosas maravillosas que me está dejando esta parte de mi vida. Con respecto a esto del enfoque, pienso en la terapia, está más abocado a lo grupal. Bueno, he visto bastantes producciones musicales que han hecho en conjunto. ¿Qué sucede en ese contacto, en descubrir que hay otro que estaba capaz en la misma situación que uno mismo, capaz con timidez? También lo hablo un poco de lo personal. Yo no soy alguien que, por ejemplo, se desenvuelva tanto cantando y demás. Bueno, con Lele acá hemos hecho algunas pruebas de canto. Claro, de canto así, deliberado, y es tan satisfactorio. Digo, ¿qué testimonios recopilás de tus alumnos? Decías más de 120 en total. Y bueno, los testimonios me encantaría que alguna vez los digan ellos, porque yo los conozco, pero viste, me pone un poco en vanidoso si yo los digo. Yo lo que te puedo decir es que conozco casos de transformación rotunda o elevada o profunda en muchísimos alumnos que pasaron por esta historia, ¿no? Después los vínculos que tenemos en la parte artística es porque primero que llevamos muy en claro nuestro eslogan, que es cantamos porque no sabemos, y si le erramos con ganas. Entonces eso significa que si vos aprendés a cantar,
sin rendirle cuenta a nadie, probablemente aprenda a vivir sin rendirle cuenta a nadie, porque todo es un juego. Y es maravilloso. Entonces, los alumnos aprenden, por ejemplo, a vivir sin culpa, a juzgar menos, a saber que en la medida de que ellos tomen la decisión y trabajen sobre sí para juzgar menos, probablemente se atrevan y probablemente algún día aprendan a vivir sin culpa. Y eso en nuestra voz está absolutamente instalado, porque quien aprenda a tratar su propia voz como a su propia persona puede descubrir un montón de cosas maravillosas, y no se trata por repetición, se trata por copiar, se trata por indagar, y las veces que sea necesario, pero descubriéndose a sí mismo y sin perder la capacidad de disfrute, porque en cada una de las sesiones o las clases grupales o en grupos reducidos o personalizadas, como hago muchas veces en mi casa o también de manera online, el alumno jamás pierde la capacidad de disfrute. Ahora, Sergio, vos, bueno, canto se entiende, ¿verdad? O sea, vos sos músico, lo decías hace muchísimos años, yo decía 35 y quizás más, porque a veces uno es músico desde que nace, ¿no? Después, bueno, aprendés a ejecutar algún instrumento, ¿no? Y empezás a cantar y te subís a un escenario y no te bajás más. Eso también te pasó como músico. Digo, canto por un lado era todo lo que sabías. Después te formaste, decías, en Rosario. ¿Cómo es el plus de lo terapéutico? Es cantar para sacar lo que tenemos dentro. ¿Cómo es que se sana a partir del canto? Porque digamos, es como que es algo intangible, ¿no? O sea, audible pero intangible. O sea, ¿cómo se trabaja para quienes no fueron todavía a una clase de cantoterapia, para quienes todavía no te conocen o para quienes todavía no entendemos del todo de qué se trata? Qué bonita pregunta. ¿Cómo se trabaja? Primero volviendo tu voz de manera consciente, que es la diferencia, porque cantar, como cualquier vía del arte, es transformador, terapéutico, etcétera, etcétera. Pero cuando vos volvés el canto y tu voz de manera consciente, es allí donde empezás a trabajar desde otro lugar. Por ejemplo, vos me decías la parte artística. Hace no muchos días subí un videito a mis redes explicando un par de cosas. Por ejemplo, con esta gente que te dice que vos, si no sos afinado, no podés cantar. Todos, y me incluyo, de alguna manera u otra, hemos pasado por ese filtro que de alguna manera también nos muteó, donde un profesor de canto o un profesor de música o profesora de música o profesor de canto te decía, vos no sos afinado, vos no podés cantar, y te daban el toc y vos te quedabas con eso. Y así fue como la historia de esta historia, digamos, de este tema, fue desprogramando distintas personas que hoy aman cantar, y que te digo porque le pasa al 99% de mis alumnos. Entonces voy a decir, ¿por qué sucedió eso? Porque en aquellos tiempos a un profesor de canto, a un profesor de música, nadie le enseñó que es una acción netamente cognitiva, que es lo que nosotros trabajamos en cantoterapia. Venimos por otro lado, al margen de las técnicas básicas de canto, venimos por la parte psicológica de la voz, que es la más bonita, ¿entendés? O sea, si a vos no te explican que es un ejercicio netamente cognitivo y que no es hereditario, entonces, ¿por qué cognitivo? Porque vos lo único que tenés que hacer es enseñarle al alumno cómo observar y ordenar la información que le llega a tu cerebro a través de tu oído. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que en una clase de canto eso no te lo van a explicar jamás. Es así simple. Entonces, si nosotros explicamos eso y le sumamos a eso la parte terapéutica, donde el canto se hace cargo de la parte emocional de la persona, y donde de a poquito, mientras vos te divertís, jugás, nos reímos un montonazo, pero te vas descubriendo y vas observando cómo esta información de Carl Gustav Jung es como que va hincando constantemente tu ego y te dice, loco, este soy yo. Decís, bueno, llega un momento donde te descubrí y vos tomás la decisión de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me pongo a elaborar sobre sí para obtener una mejor versión de mí y ofrecerla a quien realmente se lo merezca? ¿O sigo haciéndome el dormido y bueno, y caminando para el norte como tanta gente hace, queriendo ir para el sur, por darle un ejemplo, ¿no? Claro.
es ahí donde está la bonita oportunidad de transformar sin perder la capacidad de disfrute. Por eso que siempre decimos que no es lo mismo tomar un clase de canto o un taller de canto que asistir a cualquier taller de cantoterapia, porque la diferencia precisamente está en la información. Y después la parte artística que me preguntan ustedes, imagínate, alguien que no cantó nunca, que se mete en una tribu como la nuestra, que empieza a cantar, se empieza a sentir mejor, empieza a tomar bonitas decisiones, protege su sonrisa y encima de eso sube a un escenario y de pronto termina grabando con Eugenia Quevedo como grabamos el año pasado, y bueno. Qué lindo. Es hermoso verlo ahí graficado. Te quería hacer una consulta con el tema de las edades. Veo en los videos que, bueno, como que prolifera cierta edad, cierto rasgo generacional. ¿Qué visión tenés, por ejemplo, respecto de las nuevas juventudes? En tanto esto de la desinhibición, bueno, yo más inmerso en la cultura juvenil, lamentablemente se nota demasiado que hay como una homogenización de no canto, no digo, no bailo porque hay vergüenza ajena, el famoso cringe que, bueno, se ha instalado bastante en la última época. ¿Qué visión tenés respecto de las juventudes, trabajando en su mayoría vos con personas, bueno, entre 30, 40... ¿Cuál es tu visión como educador y también como experimentado en la salud mental? Yo creo que hay un despertar y hay un gran desafío para todos los formadores, en el cual me incluyo. Es aprender a observar lo que trae la juventud, porque viene al compás del universo y de pronto es uno el que está demorado. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos decir, por ejemplo, los niños, qué adelantado que están los niños? Y claro que sí. Nace en el compás del universo y nosotros si no vamos reseteando y no cambiamos un poquito el window y nos vamos a quedar de manera añeja como lo que te acabo de explicar, como esos viejos profesores que muteaban alumnos por no conocer o por desconocer desde dónde abordar de la parte psicológica de la voz, por ejemplo, por darte un ejemplo. Entonces, mientras nosotros sigamos formándonos, tratando las cosas con muchísima sutileza y con mucho amor y respeto, yo creo que abrazar a la juventud es absolutamente necesario. Y fuera de lo que es los pibes jóvenes en sí, yo tengo lo otro lado, que son los adultos mayores también. Por ejemplo, tengo alumnos de 90 años. Qué lindo. Y vos decís, una persona de 90 años que se ría tanto, que cante un cuarteto, una cumbia, un rock, y que su familia lo vea disfrutar de la vida de esa manera, es maravilloso. Y en los pibes jóvenes, cuando he tenido la suerte de trabajar, porque una vez al año tengo la suerte de hacer encuentros, me he encontrado con eso, ¿no? Con pibes buscadores que no se quedan con lo que le dijeron, que necesitan escuchar nuevos sonidos y que, bueno, yo creo que hay que abrazarlos de la mejor manera porque ellos, al fin y al cabo, son los que van a seguir transformando esto. Bueno, decir que estamos hablando con Sergio López, él es músico destacado, músico de nuestra ciudad, pero que también nos ha permitido conocer en la ciudad de Río Cuarto a la gente también, ¿por qué no? Quizás que se sume desde la región a esto que es el canto terapia, ¿no? Preguntarte, Sergio, que, por ejemplo, recién decías que a partir del canto terapia hay mucha gente que empieza a tomar decisiones bonitas desde el descubrir una persona sobre sí misma a través de su voz. Decime algo que pueda haber descubierto una persona a partir del empezar a cantar, como para tratar de seguir entendiendo. ¿Qué te puedo decir? Si te tengo que resumir, es una persona que llega y descubre o utiliza este método para descubrirse y trabajar sobre sí y despierta, ríe más. Y otra de las cosas que comienza a hacer cualquier integrante de esta tribu es empezar a reconocer los dormidos con los que se rodea. Porque esto es una cosa, o sea, yo cuando hablo me gusta ser claro, transparente, para que la gente que viene sepa a dónde va. Entonces vos empezás a visibilizar con quién te rodeas, ¿entendés? Porque con la gente que nosotros nos rodeamos, no toda la gente, por ejemplo, si yo soy un dormido, ¿entendés? Que puedo llegar a ser manipulado, que puede llegar a ser un montón de cosas que tienen las personas dormidas, que puede ser culposo, etcétera, etcétera. Cuando empezás a despertar y empezás a trabajar sobre sí y empezás a sonreír más,
¿entendés? Empezás a ver la rareza, ¿entendés? De ese nuevo campo, por decirlo de alguna manera. Y las personas que te rodean, muchas personas se ponen contentas y se alegran de verte distinto, y otras personas que te necesitan dormido como estaba. Exactamente. Sí. Y te necesitan dormido. Es así de simple. Sí, Entonces, o necesitan que creas siempre que estás dormido. Sí, ¿no? Pero te necesitan como eras antes. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué? Porque antes, como eras antes, vos eras, si vos volvés a ser como eras antes, seguís siendo compatible. Claro, normal, normalizado. Y ahí entra Carl Gustav Jung, cuando dice que las relaciones no son buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. ¿Qué significa? O funcionan o no funcionan. ¿Dónde querés poner el amor? Donde se te ocurra. ¿Entendés? Pero la persona que empieza a trabajar sobre sí, empieza a despertar, empieza a reír más, empieza a sentir cada vez mejor, se ve cada vez mejor, empieza a tomar decisiones realmente grosas, y después llega un momento donde entiende, otra de las partes de Carl Gustav Jung, dejar que las personas hagan lo que quieren, pero no con uno, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Entonces, No, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, sí, sí, sí. Bueno, Digo, ¿no? Entonces, y después uno se vuelve más funcional, y ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Empieza a través de su autocuidado consciente, empieza a tomar la decisión de vivir de manera agradecida. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a una persona. Imagínate todo esto que estamos hablando tan bonito y tan profundo, a que afine o no afine un alumno, olvídate, quedaste 10 kilómetros atrás. Claro. ¿Qué me importa si afinás? A mí me importa si utilizás el canto como herramienta, venís, te divertís y trabajás sobre sí, y después te veo diferente y cada vez te veo mejor, porque la historia de eso, estamos acá para dejar un mundo más bonito en el cual vinimos, ¿no? Qué lindo. Para dejar huella, de estar despierto, pienso también en una de las últimas producciones que han realizado sobre la base del tema de Nahuel Penisi, Avanzar, ¿es correcto? ¿Sí? Sí. Y lo tenemos, bueno, para mostrarlo también a la gente, para que lo escuchen, lo disfruten, esas voces que capaz crecieron creyendo que eran disonantes, pero que en el coro, en la terapia, en la cantoterapia, lograron unión y bueno, realmente reverdecer. Es un placer escucharte, Sergio, en una época de tanta somnolencia social. Así que nada, si tenés algún mensaje final para quienes se puedan acercar a los talleres, hay también a qué lugares se dan los talleres para que la gente pueda contactar. Dale, los talleres los estoy dando los días lunes y los días jueves en la Sala de Arte del Andino, de ahí detrás del café. Eso para de 25 a 65 años, y para mayores de 65 años estoy en el salón de AG, arriba de la farmacia, los días martes 16:30 horas. ¿Y qué le puedo decir a la gente? Que si tiene ganas de cantar y transformar la vida y siente vergüenza o está lleno de prejuicios, es que es el lugar correcto. Es el lugar correcto. Porque tenés que venir acá, divertirte, dejar que el canto se encargue de tus emociones, transformar lo necesario sin perder la capacidad de disfrute y vivir agradecido, ¿no? De eso se trata. Hay un montón de información que podemos estar horas charlando acá, de un montón de información clara, donde, por ejemplo, algunos tips muy claritos que utilizamos con los alumnos. Donde duele no planees. Es así de simple. ¿Por qué planear donde duele, por ejemplo? Como dice Carl Gustav Jung. Entonces, donde aprendas a escuchar tu voz de una manera diferente y calmas los latidos, es ahí donde hay que hurgar un poquito, quedarse, sonreír más, no hacer fuerza para vivir, otra de las cosas bonitas de Carl Gustav Jung. ¿Por qué no hacer fuerza para vivir? Porque las cosas no son como uno necesita, las cosas son como son. Y es uno de acuerdo a lo despierto o dormido que esté, cómo se va a mover dentro de esa historia, cómo va a abordar su próximo desafío. Y con nuestra voz pasa exactamente lo mismo. Por eso el 90% de las personas, incluso muchos artistas que viven de la voz, no reconocen su propia voz porque vienen por otro lado. Entonces, cuando uno empieza a conocer su voz, empieza a escucharse un poquito más, y cuando uno se escucha, ya no tiene tanto misterio. Ya sabe para dónde caminar y bueno, y sonreír un poco. No hay tanto para hacer y para decir. Simpleza, amor y hacer palanque rueda para dejar un mundo más bonito. Qué lindo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Un placer, la verdad, tenerte acá.
Y hay que traer no lo vamos a traer a los 120 alumnos, pero por algunos ahí testimonios, acercanos, sí, Sí, pasarnos algunos contactos porque nos encantaría, porque también imagino que en ese trabajar, hay veces, viste, es como que es muy fácil, ¿no? O sea, hablar de soltar, de no quedarse, de irse, de no planificar, soñar en un lugar donde no la estás pasando bien, pero sabemos también que muchas veces ese lugar es tu lugar tu método, tu lugar donde vivís, donde trabajás, y tenés que buscarle la vuelta, porque no podés dejar de soñar en función de cómo el otro te trate. Tenés que buscarle la vuelta y quedarte. Entonces me parece que eso también, no sé si Jung lo dicen o si tiene la receta, la frase justa para eso, pero me parece que quizás ponerle un poco de humor a esas situaciones para poder seguir, ¿no? Absolutamente. Coincido totalmente con lo que dijiste y bueno, es eso, es tomar las cosas con simpleza y mirar para adelante, vivir el presente y de manera consciente, saber que esto no es otra cosa que un juego, donde uno debe aprender a moverse, que no es precisamente estar corriendo, sino estar un poquito despierto nada más y vivir de manera agradecida, nada más que eso. Totalmente, Sergio. Bueno, un placer haberte tenido aquí y los dejamos a la gente, los deleitamos con este tema de la tribu. Le decís así, ¿no? ¿Sí? Sí, porque somos una tribu que vibramos y están las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir a indagar un poco esto y divertirse con nosotros. Están las puertas abiertas siempre para cualquier persona. Muchísimas gracias, Sergio. Los escuchamos entonces. Abrazo gigante. Este tema Avanzar, interpretado por la tribu de la cantoterapia integradora.